Bien, entonces, en esta clase lo que vamos a discutir es el desempeño. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de desempeño? De velocidad, ¿sí? ¿Cómo hacer si queremos optimizar un diseño con respecto a la velocidad? Y ahí básicamente el enemigo con el cual nos encontramos, el obstáculo, son las capacidades. Y para eso vamos a tener que dimensionar las compuertas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un caso sencillo. Vamos a empezar con un inversor. Inversor, ya vimos que la solución más efectiva en cuanto a la longitud es hacerla lo menor posible, ¿sí? Entonces la longitud del P la vamos a hacer igual a la longitud del N, y eso va a ser un L mínimo. Normalmente el fabricante les dice cuál es el L mínimo, suele ser el valor mismo de la tecnología. Y después vamos a elegir el ancho del NMOS, el mínimo recomendado también por el fabricante. Entonces, con el N dimensionado de esa manera, ancho mínimo y tamaño mínimo, vamos a configurar el transistor de referencia, ¿sí? Hola, buenas tardes. El transistor de referencia va a tener una resistencia, que le vamos a llamar de resistencia de referencia equivalente, que, si se acuerdan, era tita dividido 2,2 por el Kn por BDD. ¿Se acuerdan de eso? El Sí, Kn, que era mu por sí, C del óxido, dividido el W sobre el N. ¿Sí? Entonces, esa es la resistencia de referencia. Típicamente, ¿cuánto tiene? Bueno, suele tener un ancho de 3 lambda dividido 2 lambda. Suele tener. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. ¿Sí? Ok. Entonces, después de eso, al P lo vamos a hacer de un ancho tal que tenga la misma resistencia. Eso significa que vamos a tener que hacerlo mu n sobre mu p veces más ancho, porque acuérdense que la movilidad del P es mu p más chica que la del mu n, ¿sí? Entonces, si al n, por ejemplo, lo hicimos de 3 lambda, y probablemente el P nos quede de 6 lambda, ¿sí? Lo importante es que las resistencias equivalentes de los dos son iguales, ¿sí? Con lo cual, si uno quiere cargar la capacidad de carga hacia arriba o hacia abajo, la R que se ve es la misma, el tiempo que tarda es el mismo. Ok. Entonces, ahora, fíjense que nos quedó acá. R de referencia, esta es la del N, con su llave. Ese es un transistor, acá está el otro. Esta es la R de referencia del P, que es igual a la del N, la llave, y cada cual va a tener, vamos a tener la capacidad del P, vamos a tener la capacidad del N, y vamos a tener la capacidad de carga, ¿sí? Entonces, la capacidad que le vamos a llamar de referencia es la propia del inversor, que está dada por la del N más la del P más la del N, ¿sí? A esas dos le vamos a llamar de referencia, la del N más la del P. Fíjense que cuando yo hago más ancho el P en mu N sobre mu P, la capacidad del P la estoy haciendo mu N sobre mu P más grande que la capacidad del N, ¿sí? Como lo tuve que hacer más ancho para bajar la resistencia, eso que lo hice más grande me termina redundando en más capacidad. Entonces la capacidad total va a ser Cn más Cp, y Cp va a ser mu n sobre mu p por Cn. ¿Sí? Entonces, en definitiva, me va a quedar ahí la capacidad del n multiplicado por 1 más mu n sobre mu p. Este número típicamente es 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? sí, sí. Bien. Entonces, a esto le vamos a llamar capacidad de referencia. Entonces,
Cuando miramos al inversor, el inversor ¿cómo se va a ver? Se va a ver como una resistencia, ¿sí? Y una capacidad CREF. Una resistencia REF y una capacidad REF que yo la conecto a la carga, ¿sí? Conecto uno u otro transistor a la salida. ¿Cuál es el tiempo de conmutación asociado a una resistencia de valor R de referencia con una carga C de referencia más, sumémosle la de la carga acá, CL, ¿sí? El tiempo va a ser 2,2 por la R de referencia por la suma de las dos capacidades. CREF más CL. Fíjense que si bien uno para hacer el pull down conecta la resistencia del N, que es el RREF, y para hacer el pull up uno conecta la R de referencia, que es la misma, la capacidad siempre está ahí. La del N y la del P siempre están, no depende de qué conecte, porque son las difusiones y la CGD que siempre están conectadas, ¿sí? Así que esta la tengo siempre. CDREF la tengo siempre. Y CL es la de carga que conecto, ¿no? Ok. Entonces ahora fíjense, saquemos factor común C de referencia. ¿Qué nos queda? Nos queda que el tiempo de conmutación va a ser 2,2 veces R de referencia por C de referencia, multiplicando a 1 más el cociente entre la capacidad de carga y la capacidad del inversor de referencia. ¿Sí? Y a esto que está acá le vamos a llamar el tiempo de referencia, que fíjense que depende del inversor solo, no depende de la carga, ¿sí? Ustedes toman un inversor de tamaño mínimo, hacen el P más grande que el N para que las resistencias sean iguales, y ustedes sacan ese valor, ¿sí? Eso es lo que tardaría un inversor en conmutar si no tuviera nada, si tuviera CL igual a 0. ¿Sí? De hecho, si ustedes ponen CL igual a 0, se les va ese término y les queda tau ref. Con lo cual, esto es un factor de mérito de la tecnología. Ustedes pueden ir a una tecnología y preguntarse, ¿cuánto tiempo tarda en conmutar un inversor de tamaño mínimo sin carga? Y les va a dar tau ref. Entonces, si tienen dos tecnologías, la tecnología con el menor tau ref, obviamente, que es una tecnología más rápida que la otra. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Entonces, dos observaciones. Esa, la que les acabo de hacer, número 1. Segunda observación, que cuando yo cargue mi inversor, aunque esto ya lo habíamos visto, cuando yo cargue con CL a mi inversor, eso va a hacer que mi tiempo de respuesta sea más lento. ¿En cuánto? Y en el cociente entre CL y la capacidad que yo tenga, yo inversor. ¿Sí? Si mi capacidad de carga es 10 veces más grande que la capacidad de salida del inversor, pues acá ustedes van a tener que poner 10. ¿Sí? Con lo cual, el tiempo ese se va a hacer 11, casi 10 veces más grande. ¿Sí? Hay algunos casos donde esta CL puede ser mucho más grande que la capacidad de referencia. Ejemplo, línea de reloj, o ejemplo, cuando estamos atacando un pad para salir hacia afuera del circuito integrado. En esos casos CL es mucho más grande, puede ser 10.000 o 100.000. ¿Sí? Con lo cual, imagínense que ustedes hicieron un procesador que puede andar a 1 GHz y de repente tienen un fan-out de 100.000, tienen que atacar una capacidad de 100.000 veces más grande. En vez de tener 1 GHz, van a tener 10 kHz de velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen 100.000 veces la carga de un inversor y por ende ustedes se vuelven 100.000 veces más lento que la frecuencia natural a la cual puede andar ese inversor. Entonces, algo hay que hacer con esto. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Bueno, lo que uno puede hacer es
dimensional, ¿sí? Vamos a tomar un factor de escala S y vamos a agrandar los anchos, no las longitudes, ¿eh? Vamos a agrandar el ancho de los transistores. El transistor N y el transistor P los vamos a hacer de un WN gorrito que va a ser S veces más grande que el tamaño mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la resistencia? Bueno, la resistencia, si lo estamos haciendo más ancho, la resistencia va a quedar más chica, ¿sí? Así que se va a achicar por ese factor S. ¿Y qué le va a pasar a la capacidad? Bueno, lo opuesto. Dado que lo estoy haciendo más ancho, tengo más área y es más capacitivo. En cuanto en S. Entonces, la capacidad escala multiplicando por S, la resistencia escala dividiendo por S. ¿Qué pasa si ahora hacemos la misma cuenta que hicimos al principio? Decimos, bueno, ¿cuánto es el tiempo que le toma a un inversor escalado ahora? Y eso, cuando uno hace la cuenta, le queda R de referencia por C de referencia, y acá se nos simplificó. ¿Por qué? Porque la R iba dividida por S, pero la capacidad iba multiplicada por S. Así que el escalamiento ese al inversor en tiempo no le hizo nada. Ustedes lo hicieron S veces menos resistivo, pero lo hicieron S veces más capacitivo. Conclusión, el tiempo que tarda el inversor solito es el mismo tiempo que tardaba antes, ¿sí? Tiempo de referencia. Ahora, ¿qué pasa con la segunda parte de la ecuación? Fíjense que ahí, donde les aparece CL dividida la capacidad interna, ahora la capacidad interna es más grande, en S. Así que este factor se les achicó en S, ¿sí? Les queda CL sobre S por C de referencia. Es decir, que ahí uno puede mejorar con esto el impacto que tiene la capacidad externa sobre el circuito. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. ¿Pregunta? Ok, sigo. Entonces, observaciones. Primero, sin capacidad tardamos tau de referencia en conmutar. Segundo, ese tiempo de referencia no depende del escalamiento. Ustedes pueden hacer más grande o más chico el inversor. Ese siempre va a ser una constante de la tecnología. Tercero, si ustedes lo cargan capacitivamente, el tiempo se incrementa. Si aumentan el factor de escalado, a ese tiempo de transición lo disminuyen en 1 sobre S, con lo cual está bueno eso para usarlo. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Y porque cuando aumentan el S están aumentando el área, ¿sí? Entonces están haciendo más grande el driver. Entonces ahí tienen que hacer un balance, no lo pueden hacer infinitamente veces más grande. Aparte hay otra cuestión, que es lo que vamos a ver ahora, y es que normalmente cuando ustedes se hacen más grandes para manejar un inversor o la carga del reloj o lo que sea que tienen adelante, también tienen que tener en cuenta que si ustedes se hacen más grandes, a quien esté atrás de ustedes, que los está manejando a ustedes, ahora ustedes le están presentando una carga capacitiva mayor, ¿sí? Con lo cual, tienen que buscar un compromiso, se tienen que hacer más grandes, hay que hacer ese inversor más grande para poder atacar la próxima etapa sin penalizar demasiado la etapa anterior que nos está manejando nosotros. ¿Se entiende esto? Ok, supongo que eso fue un sí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que es una cadena de inversores, ¿sí? Entonces ahí cada inversor tiene que manejar al de adelante, pero si lo hacemos demasiado grande tenemos que tener cuidado porque cargamos al de atrás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es relacionar la capacidad de entrada con la de salida. ¿Por qué? Y porque queremos ver cuál es el impacto que tenemos sobre la etapa anterior cuando nos agrandamos. Esto típicamente, la capacidad de entrada es un factor gamma de la capacidad de referencia. Y ese gamma anda muy cerca de 1. ¿Sí? Entonces,
esta nos la vamos a anotar acá, la capacidad de entrada la vamos a tomar como la de referencia. Acuérdense que la de referencia le llamamos a la de salida, ¿sí? La de referencia dividido gamma, esa nos va a quedar la de entrada. La de entrada típicamente puede ser 0,9, 0,85 de la capacidad de carga, ¿sí? Pero están muy ligadas, capacidad de entrada y de salida de un inversor, de una NAND, están muy ligadas porque es básicamente distintas vistas del mismo transistor, ¿sí? Que si al gate lo veo de la salida o de la entrada, pero es más o menos siempre el mismo orden de valor. Entonces, volvamos a escribir la ecuación para el tiempo de conmutación. Teníamos el tiempo de referencia, que ahora le vamos a llamar tiempo intrínseco, tau, y acá vamos a tener 1 más la capacidad de carga dividido la capacidad de referencia, que la vamos a poner como gamma por la capacidad de entrada. ¿Sí? Bien, este valor CL sobre la capacidad de entrada, es decir, tengo un inversor, o cualquier compuerta, ¿sí? Tiene una capacidad de entrada y tiene una capacidad de carga CL, el cociente entre estas dos se llama fan-out, y lo vamos a anotar con F minúscula. ¿Sí? Esa cantidad F es el fan-out efectivo, es la diferencia entre la capacidad de salida y la capacidad de entrada. Entonces, este tiempo ahora de conmutación nos queda igual al tiempo intrínseco por 1 más el fan-out dividido gamma. ¿Ok? Bien. Entonces ahora tomamos nuestra cadena de inversores, vamos a poner en inversores. El primero es el de tamaño mínimo, así que la capacidad de entrada del primero es la capacidad de referencia. Y la última, la capacidad de carga del enésimo, es la capacidad de carga CL. ¿Sí? Entonces acá el n lo suponemos fijo. Y la pregunta es, ¿cómo dimensionamos todas esas capacidades, esos inversores? Ok, entonces vamos a pararnos en la compuerta J-ésima. ¿Sí? Tenemos la capacidad de entrada del JK y después la capacidad de salida del J es la de entrada del J más 1. ¿Sí? Entonces la capacidad de carga del J es la de entrada del que le sigue. ¿Cómo nos queda el tiempo de transición del J ahí? Nos va a quedar el tiempo intrínseco por 1 más el fan-out para la J-ésima dividido gamma. ¿Y el fan-out cuánto es? Es la de entrada del J más 1 dividido la de entrada del J. ¿Hasta ahí se ve? Sí, sí. Eso es para el J. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, si tenemos n de estas, el tiempo total va a ser la suma de los tiempos individuales. Ya tengo que sumar desde 1 hasta n los tau sub j. ¿Qué me va a quedar? El tiempo intrínseco por 1 más, acá tengo la sumatoria de j igual 1 hasta n, de 1 más la capacidad de entrada del j más 1 dividido la capacidad de entrada del j. Y a mí lo que me interesa de acá es ver cuál es el dimensionamiento óptimo. Entonces, cuando quiero yo sacar el óptimo, en este caso sería el tiempo mínimo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar a esto con respecto a cada una de las capacidades. ¿Sí? Entonces hago la derivada del tau con respecto a cada capacidad. ¿Sí? Y tengo, el 1 es fijo, acuérdense que el 1 es fijo, y el último también, ¿no? Entonces tengo que hacer esa derivada con respecto a la capacidad del segundo, del tercero, del cuarto, hasta el n-1, y la igualo a 0. ¿Cómo me queda esa capacidad? Esa capacidad me queda de esta manera. ¿Sí? Es 1 sobre el gamma por la capacidad de entrada del j-1, menos la de entrada del j más 1 dividido la del j al cuadrado. Eso lo igualo a 0, y cuando despejo me queda esto de acá.
Y eso de ahí, fíjense que lo que dice es que el cociente entre la capacidad del J y el J menos 1 tiene que ser igual al cociente entre la del J más 1 y la del J. Es decir, esto de acá me está diciendo que el fanout de la etapa J tiene que ser igual al fanout de la J más 1. ¿Sí? Y como eso es arbitrario para todos los J, tienen, en definitiva, todas las etapas tienen que tener el mismo fanout. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Si tienen alguna duda o pregunta, me paran. Entonces, la relación de capacidad de entrada-salida que ve cada inversor tiene que ser la misma. ¿Cuánto es? Todavía no sabemos. Puede ser 2, 3, 4. El número que sea, ¿sí? Tiene que ser igual para todos. Cada inversor, si supongamos que es 3, cada inversor en esa cadena, la carga de él tiene que ser 3 veces más grande que la entrada. Y eso le tiene que pasar a todos. ¿Sí? O sea que a medida que pasas en la cadena los vas agrandando, si es mayor a 1 eso. Exactamente. Y efectivamente es mayor a 1. Fíjense lo que pasa. Cuando uno considera el fanout total, ¿sí? La capacidad de carga dividido en la capacidad del primero, ese es el fanout total, ¿no? ¿A qué es igual? Y fíjense que puedo empezar a multiplicar y dividir por las capacidades de los inversores intermedios. Entonces, multiplico y divido por la del n-1, multiplico y divido por la del n-2, multiplico y divido así hasta por la del 2. ¿Sí? Este sería el fanout entrada-salida, por así decirlo. No sé, la red de reloj o el pad dividido el inversor de tamaño mínimo. Ese lo conozco, ese es el que yo quería atacar. 10.000, 100.000, lo que sea. Entonces, si yo multiplico acá y divido por cada miembro, fíjense que acá lo que me va quedando es F. Cada uno de estos términos es F. Es el fanout de cada compuerta, es decir, que el fanout total efectivo, que es la relación entre la capacidad de salida y la de entrada, termina siendo igual al fanout individual a la n, donde n es la cantidad de etapas. Fíjense que de esta manera ya sabemos cómo tenemos que hacer el fanout individual. Supónganse que tenemos un fanout total de 1000 y n vale 3, ¿sí? Tenemos que hacer la raíz cúbica de 1000. Es decir, que si yo hago 10, 10 y 10, ahí logré el 1000. Una etapa la hago 10 veces más que la anterior, a la siguiente le agrando 10 y a la siguiente le agrando 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto les dice varias cosas. La primera es que hay que escalar todo con la misma proporción. Es decir, el fanout total se reparte en todas las etapas, un poquito en cada una. Como el fanout individual va a ser mucho más grande de uno, porque si no fuese mucho más grande de uno, no estaría pensando en poner un buffer para manejarlo. Entonces, los fanouts individuales también me van a quedar mayores que uno, con lo cual ustedes van a ir escalando, le va a quedar una escalera, ¿sí?, de inversores cada vez más grandes. Pero siempre la relación es la misma, ¿no? Si aumento de A2, de A3 o de A10, ¿sí?, eso se escala así parejo. Entonces, con el F, tranquilamente ya puedo sacar cuáles van a ser los anchos de cada inversor. Supónganse que el F fuese 10 y el primer inversor era de 3 de ancho, bueno, el segundo va a ser de 30. Y el siguiente va a ser de 300, y el siguiente va a ser de 3000, y así, ¿sí? Cada etapa del inversor va multiplicando por 10 el ancho. ¿Qué pasa con el tiempo total? Bueno, el tiempo total, obviamente, me va a quedar n veces más grande que el tiempo individual. ¿El tiempo individual cuánto vale? Vale tau por 1 más el fanout f dividido gamma. Lo puedo dejar en función de f o puedo poner
la fórmula equivalente, que es la raíz enésima del fanout total. Eso como ustedes quieran. ¿Sí? Ok. Entonces, esto nos dice que cuando yo tengo un cierto fanout, lo tengo que distribuir entre las n etapas inversoras que tenga. Lo que no me dijo este análisis todavía es de qué número tengo, cómo puedo elegir n, la cantidad de etapas. Este análisis se supone que es para una cantidad n fija. Ahora, ¿cómo sé yo cuántas etapas utilizar? Bueno, la razón por la cual no sale un número directo de esto es porque el cálculo es bastante complejo. Fíjense que si yo ahora pruebo de hallar la derivada del tiempo con respecto a n para sacar el n óptimo, esta es la expresión que me queda de la derivada. ¿Sí? Fíjense que me queda una expresión cuya solución no es directa, ¿sí? No puedo despejar esto, salvo para el caso gamma igual a 0, pero después es trascendental, no le puedo encontrar un valor exacto, pero sí le puedo encontrar un valor numérico. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo hago la solución numérica? Bueno, pasa que me da un f cercano a 3,6. Y fíjense acá, hay algunas curvas para que ustedes vean eso. Esto es el tiempo de transición, ¿sí? Y acá tengo f. Acuérdense que f es la raíz enésima del f grande, ¿sí? Con lo cual yo puedo, si ustedes me dan 1, yo puedo despejar el otro. Así que esa curva la podríamos hacer en función de la cantidad de etapas o en función del f, cualquiera de las dos, ¿sí? Vamos a hacerla con respecto al f que es la que tenemos acá. Entonces, fíjense, cuando arranquemos de esta parte de acá. Esta parte de acá es para f chicos. ¿Qué quiere decir f chicos? Que lo que yo estoy escalonando el crecimiento de cada inversor es pequeño. Supónganse, por decir algo, F2, ¿sí? Entonces hice el primer inversor de tamaño mínimo, el segundo lo hago del doble, el tercero 4 veces, el otro 8, y así los voy aumentando de a 2, ¿sí? Fíjense que ahí los tiempos son grandes, ¿sí? Y cuando yo aumento, le empiezo a dar a cada inversor un poco más de fanout, lo agrando un poco, porque agrando el F chica, los tiempos esos bajan, ¿sí? Bajan de manera bastante abrupta. Y llegan a un mínimo que anda por acá, fíjense. El mínimo ese anda cerca de 3,5, ¿sí? Y ese es el valor que yo les decía, cercano a 3,6. Si yo me paso de ahí y al inversor en vez de hacerlo 3 veces, lo hago 4 veces más grande, o 5 que el anterior, fíjense que estas curvas ahora ya se alejan del mínimo, es decir que estoy empeorando el retraso, pero se alejan mucho más lento de lo que se acercaron. Con lo cual, este fanout, yo voy a hacer la cuenta con 3,6. Obviamente que el fanout S con el fanout F chico, ustedes van a ir a calcular el n. Fíjense que el F chico es la raíz enésima del F, ¿sí? Es decir, es F a la 1 sobre n. Es decir, si ustedes quieren despejar acá, fíjense que hacen logaritmo de F chica, ¿y qué les queda? Les queda 1 sobre n por el logaritmo de f grande es igual al logaritmo de f chica, ¿sí? O sea que el n les queda el logaritmo de f grande dividido el logaritmo de f chica. Es decir, que ustedes calculan con el f 3,6, ¿sí? Y un f grande el que les haya tocado, sacan el número de etapas y probablemente el número de etapas les dé con decimal, ¿sí? Pero ustedes no pueden tomar un número de etapas con decimal. Entonces, ante la opción, lo que les conviene es irse para la derecha acá. ¿Por qué? Porque las curvas crecen menos para la derecha.
Entonces, para irse para la derecha, ¿qué quiere decir? Que tienen que elegir un f más grande o un n más chico. Es decir, que la cantidad de etapas, el número que les dé ahí, la redondean para abajo, al menor entero. ¿Ok? Si les da 3,5, la redondean a 3 la cantidad de etapas. Si les da 4,2, la redondean a 4. ¿Sí? Ok, entonces de ahí es una solución numérica, pero de ahí ustedes pueden sacar la cantidad de etapas que necesitan. Fíjense acá, en este ejemplo de diseño de buffer, tenemos un fanout efectivo total, F mayúscula acá, vale 64. ¿Sí? Entonces, esto es para, ahí tomamos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. ¿Sí? Para cada uno de esos fuimos calculando cuánto daba el f, como, acuérdense, el f es la raíz enésima de 64 en este caso, y después fuimos viendo cuánto era el tau p, que el tau p, acuérdense, que era n por el tau intrínseco, por 1 más el fanout efectivo dividido gamma. Entonces, fíjense, primer caso, tenemos un fanout de 64. ¿Cuánto nos da el tiempo? 65 veces el tiempo intrínseco, el tiempo de un inversor. Ahí casi que no pusimos un driver, ¿sí? Tenemos el impacto total del retraso. ¿Qué pasa si ponemos 2? Bueno, si ponemos 2 ya ahora le corresponde 8 de fanout a cada etapa, porque 8 por 8 da 64. Y ahí el tiempo a cuánto se achica, y el tiempo se achica a 18. Si elegimos 3 etapas, el fanout nos da 4. ¿Sí? Y ahí el tiempo de propagación nos da 15. Y después, si elegimos n igual a 4, el fanout individual nos da 2,8 veces, con lo cual vamos a tener que hacer el primero de tamaño mínimo, el segundo de 2,8 veces, al tercero lo hacemos 2,8 veces ese, y al cuarto 2,8 veces el anterior. Y ahí el tiempo de propagación nos da 15,3. ¿Sí? Fíjense que en este caso, la reglita que acabamos de ver nos diría, elijan el de 3 etapas. ¿Sí? Entonces, en vez de tener que sufrir un retraso de 65 veces, el tiempo de un inversor de tamaño mínimo, que sería lo que tardaríamos sin ningún tipo de buffer, llegamos a un factor de 15, ¿sí? Poniendo 3 inversores. Ok. Esta es la manera con la cual se dimensionan las líneas pesadas del reloj. En el caso del microprocesador de ustedes, por ejemplo, ¿sobre qué línea vamos a hacer esto? Y sobre el reloj. Porque el reloj va a atacar a todos los registros. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen 10.000 registros, van a tener, acuérdense, cada registro tiene varios gates colgados. ¿Sí? Acuérdense que tienen las llaves, tienen 2 llaves por latch que están conectadas a reloj y reloj negado, y tienen 2 latch para hacer un registro. ¿Sí? Con lo cual, si tuvieran 10.000 registros, tendrían 40.000, una carga de 40.000 gates equivalentes. ¿Sí? Así que el fanout F sería 40.000. Más vale que pongamos un driver así, porque si no los tiempos serían prohibitivos. ¿Sí? Bueno, hasta acá con la parte de buffer. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? No. Ahora, No, no. Bueno, terminemos acá.